Hoy recuerdo El conflicto armado en Colombia ha querido ocultar sus voz verdades y sus víctimas de muchas maneras, con horror, sevicia y poca empatía por las personas que están en medio de esta guerra de más de medio siglo. En el siglo pasado, el mundo se horrorizó con los hornos nazi donde exterminaron a millones de personas. Lo increíble es que en pleno siglo XXI sería una realidad que no estaría muy lejos de vivirse en Colombia. Entre 2001 y 2003 existieron en el norte de Santander 2 lugares donde los paramilitares adaptaron hornos crematorios para desaparecer cualquier rastro de sus víctimas. Los hornos de exterminio fueron construidos bajo la orden de Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, jefe del Frente Fronteras del bloque paramilitar del Catatumbo en el norte del Santander, lugar donde más muertos dejó durante su participación en las autodefensas. La verdad se supo años más tarde cuando en 2008 Jorge Iván Laverde se sometió a la Ley de Justicia y Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y confesó la adecuación de los hornos y de algunos trapiches donde se hacía panela. Comandantes de la fuerza pública decían, no me dejen, así crudamente, no me dejen tantos muertos en la ciudad o en el pueblo, desaparezcanlos para que a ellos no les quedaran las hojas de vida. Se nos ocurrió la construcción de unos hornos, los cuales ya el país conoce, ya algunas fotografías porque fui se entregó. Es un horror, eso para nadie es un secreto que es un horror, es algo de los temas los cuales miramos con más vergüenza y con mucha tristeza. Y lo que se hacía era que se sacó de esas fosas comunes que nosotros, donde habíamos enterrado a algunas personas, y se cremaron allí para que no existiera ningún rastro, para que la fiscalía no fuera y los encontrara. En sus audiencias, el periodista Javier Osuna escuchó las confesiones que hizo el jefe paramilitar e inició una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y reparar a las víctimas. Mi sensación fue muy triste, y fue muy triste porque la visita a Villa del Rosario estuvo acompañada de una sugerencia de una de las familiares de los desaparecidos que me encomendó la tarea de buscar restos físicos de sus seres queridos en el horno de Juan Frío, y yo pensaba que eso era imposible, pero estando allí constatas que aún se encuentran restos de prendas de estos seres humanos que allí fueron incinerados. Investigación que le trajo amenazas y varios atentados, pero que finalmente pudo publicar a través del libro Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia, un libro que busca darle voz a todas las familias y testigos de los horrores cometidos a solo 5 minutos de Cúcuta en el corregimiento de Juan Frío y en la finca Pacolondia en norte de Santander. El 22 de agosto de 2014, un grupo de desconocidos ingresó al apartamento del reportero para incinerar los 2 computadores que contenían el trabajo periodístico. Los sujetos ejecutaron la misma estrategia de los paramilitares: desaparecer los cuerpos de sus víctimas y quemarlos. Y quizás me dotó de una valentía mayor para terminar la investigación. El libro Me hablarás del fuego es una crónica de largo aliento que cuenta la historia de 3 civiles que los paramilitares, comandados por Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, asesinaron y que luego calcinaron en los hornos de Juan Frío en Villa del Rosario, a 40 minutos de Cúcuta. También contiene la versión de los victimarios y el organigrama de la estructura estatal que los amparó. En estos hornos no solo llevaban a los muertos para incinerarlos, también torturaban a otras víctimas donde eran decapitadas, desmembradas y luego lanzadas a estos hornos crematorios. Imagen cercana que podemos ver en la portada del libro Me hablarás del fuego, una pintura creada por un soldado que asistió a uno de los allanamientos. Los habitantes de las zonas donde estaban ubicadas cuentan que antes donde se sentía el olor dulce de panela, luego se sentía el olor a carne quemada y se podía ver el humo que salía de estos lugares. Javier Osuna busca que no solo se escuche a los perpetradores, sino también a las víctimas. Con su arma de hierro logró asistir a un encuentro con los familiares de las víctimas en norte de Santander, donde conoció la historia de Luis y otros 3 muchachos que murieron en los hornos crematorios. Ella me comenzó a contar la historia del Cucarrón, me dijo que después de que su hijo había desaparecido, de 17 años, ella todos los días llegaba a su casa a llorar en el lavadero para que el resto de su familia no la escuchara. Sobre todo esos días posteriores a la pérdida, cuando los familiares se están encontrando con la ausencia
en la que sentía que las autoridades no se movían, cada búsqueda era como un fracaso adicional. Y desde el día en que su hijo dejó de acompañarlos, cada vez que lloraba en el lavadero un cucarrón volaba sobre su cabeza. Y un día cuando fueron a hacer un acompañamiento de comisión de investigación sobre el caso, el cucarrón volvió a ponerse a volar sobre su cabeza y ella, como de forma automática, le dijo: bueno, Luis, no me moleste más, váyase para su cuarto, ¿no? Le dijo al cucarrón por el nombre de su hijo. Y el cucarrón se fue a un palo en el patio de su casa y se guardó. Después ella, por supuesto, me contó la historia del crimen de Luis, su personalidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas es rendirle un homenaje a la vida y no repetir las circunstancias. Javier Osuna, además de su libro, también compuso una canción dedicada a todas las víctimas de los hornos crematorios, al dolor de sus familias, a conmemorar la vida de quienes fueron torturados y vivieron esta barbarie. Se ha muerto y sigue muerto y duele saber que es cierto, no volverá ni en el recuerdo me queda esto. Además de los dos hornos conocidos, Javier Osuna asegura que existen muchos hornos más de los cuales no se ha hablado, de algunos ubicados en Antioquia. Su trabajo periodístico busca que el país conozca la verdad para que no se repitan estos hechos. Aún hay muchas familias de las víctimas que no han podido vivir su duelo, no saben si ellos murieron en los hornos crematorios o el lugar de donde están sus cuerpos. Los hornos siguen en pie como recordatorio para el país de los horrores que ocurrieron en este lugar. A pesar de querer intervenir estos lugares para hacer memoria histórica, no es posible debido a los grupos armados y a la inseguridad que se vive. Silencio, quererte oír, ceder al peso